Hola a todos, soy Avidoc2017 y les vengo con un vídeo que me costó hacer, pero aquí está y no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que solo las personas que les gusta saber más cada día verán el vídeo XD. Bueno, comencemos. Todo mundo conoce a las arañas, pero pocos conocen grandes cosas sobre estos arácnidos. Y todos conocen a el Hombre Araña, que es un personaje de ficción creado por Stan Lee y que su nombre es Peter Parker y que le pica y bla bla. Bueno, de estos personajes de Marvel es un poco realista y no lo digo porque si te pica una araña obtienes superpoderes XD, sino por las telas de arañas. Un grupo de investigadores de las universidades Complutense de Madrid, de Oslo, Noruega, y de Uppsala, Suecia, presentan esta semana en Nature la estructura tridimensional de una de las regiones, denominada dominio N-terminal, de las proteínas que componen la seda de araña, las espidroínas. El dominio N-terminal regula el ensamblaje de las fibras de seda, de manera que previene la prematura agregación de la espidroína y dispara su polimerización cuando baja el pH en el extremo de la glándula ampulácea, donde se sintetizan y secretan estas proteínas, explica así Cristina Casals, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la UCM, coautora del estudio. La glándula ampulácea mayor está situada en el extremo del abdomen del cuerpo de la araña, y en ella se acumulan en altas concentraciones las proteínas de la seda. Según avanzan a lo largo de la glándula, las largas moléculas de espidroína se organizan hasta formar un verdadero cristal líquido. Un poco antes de llegar al extremo de la glándula, a poca distancia de la salida al exterior, se convierte bruscamente en una fibra sólida e insoluble. Hasta ahora era un misterio cómo se produce la rápida transición desde proteína soluble, mientras está dentro de la glándula secretora, a insoluble, justo antes de salir al exterior. La regulación que ejercen los cambios de pH sobre el dominio N-terminal ofrece una respuesta. Para realizar esta investigación, los científicos han trabajado con la tela de la araña africana Euprostenops australis. En el mismo número de Nature aparece otro trabajo basado en la seda de otra especie muy común en Europa, la araña de jardín Araneus diadematus, realizado por investigadores de la Universidad Técnica de Múnich, Universidad Bayreuth y el Instituto Max Planck, en Alemania. Este equipo se ha centrado en otra región de las proteínas de la seda, el dominio C-terminal, cuyo estado estructural actúa como un interruptor entre las formas de almacenamiento y de montaje de la proteína, en respuesta a estímulos químicos o mecánicos. Más resistente que el acero. Las fibras de seda de araña son mucho más resistentes que un cable de acero de similar grosor y muchísimo más elásticas, ya que puede estirarse hasta 135% de su longitud original sin romperse. Esta seda también es 3 veces más resistente que las fibras sintéticas más avanzadas que hoy se conocen, y hasta ahora no se ha logrado producir nada parecido. La elevada elasticidad y la altísima resistencia a la tracción de la seda de araña natural no tienen parangón, ni siquiera con las fibras producidas a partir de proteínas de seda de araña pura, expone el profesor Horst Kessler, de la Universidad Técnica de Múnich. La seda de araña está compuesta por moléculas proteicas, largas cadenas formadas por miles de aminoácidos. Los análisis estructurales realizados mediante rayos X muestran que la fibra finalizada presenta zonas en las que varias cadenas de proteínas se entrelazan mediante conexiones físicas estables. Estas conexiones son responsables del alto nivel de estabilidad. Entre las conexiones se observan zonas no entrelazadas, que proporcionan a las fibras la gran elasticidad que las caracteriza. Sin embargo, la situación dentro de las glándulas ericígenas es muy distinta. Las proteínas de seda se hallan almacenadas en altas concentraciones, dentro de un entorno acuoso, listas para ser empleadas. Las zonas responsables de entrelazarlas no pueden aproximarse demasiado, porque si no las proteínas se agruparían de forma instantánea. Por tanto, estas moléculas deben disponer de algún tipo de configuración de almacenamiento especial. Hasta el mismo instante en que se forma la fibra de seda sólida, todos los procesos se desarrollan en la solución acuosa. En estas condiciones el método utilizado para analizarla ha sido la espectroscopia mediante resonancia magnética nuclear, con el que el equipo alemán ha conseguido desentrañar la estructura de un elemento de control, cuyo papel es la formación de las fibras sólidas. En las condiciones de almacenamiento que imperan en las glándulas ericígenas, estos controles están vinculados en pares, de forma que las zonas de entrelazado de ambas cadenas no pueden situarse en paralelo, explica Thomas Scheibel, investigador de la Universidad Bayreuth. Así se impide con toda eficacia que se entrelacen. Las cadenas de proteínas se almacenan con las áreas polares orientadas hacia el exterior y las partes hidrófobas de la cadena apuntando hacia el interior, con lo que se garantiza una buena solubilidad en el entorno acuoso.
Cuando las proteínas protegidas entran en el conducto de la hilera, se encuentran un entorno con una concentración salina y una composición completamente distintas. Esto provoca que se vuelvan inestables dos puentes salinos del dominio de control, con lo que se puede desplegar la cadena. Además, el flujo en el estrecho conducto de las hileras ejerce una fuerza importante. Las largas cadenas de proteínas se alinean en paralelo, lo que hace que las zonas responsables del entrelazado se pongan juntas. Así se forman las fibras estables de la seda de araña. Aplicaciones en la industria y en la medicina. El grupo alemán ya está tratando de desarrollar unas hileras artificiales, e intentan fabricar un dispositivo de hilado biomimético, dentro del marco de un proyecto conjunto desarrollado junto a socios industriales y patrocinado por el gobierno federal de Alemania. Las aplicaciones potenciales de este compuesto que imite la seda de las arañas son incontables, desde su empleo como material de sutura quirúrgica reabsorbible, hasta su aprovechamiento como fibras técnicas en la industria de la automoción. La producción biotecnológica de las fibras, que son más fuertes que el acero y más elásticas que el nylon, tiene múltiples aplicaciones no solo a nivel industrial, sino también biomédicas. Fibras similares a la seda formadas por espidroína recombinante, generan un material biocompatible de gran utilidad en cultivos celulares y medicina regenerativa, destaca Cristina Casals. La investigadora reconoce que todavía no existe ningún material similar a las fibras de las arañas fabricado por el hombre, pero confía en que pronto se podrá conseguir. Es asombrosa la capacidad que tienen las arañas de tejer telarañas, que usan para atrapar sus presas, hacer puertas para las madrigueras en el suelo, trasladarse ayudadas por el viento, hacer capullos con sus huevos, e incluso la utilizan para el cortejo. Los machos de algunas especies presentan a las hembras moscas envueltas en telarañas. Otras especies, cazadoras submarinas, usan una telaraña para cubrirse con una burbuja de aire para poder respirar bajo el agua. Una telaraña es asombrosa. Su estructura es muy eficiente. El hilo de una araña puede llegar a ser 5 veces más resistente que un filamento de acero de igual grosor. Se ha sugerido incluso que si se tuviera un hilo de araña del grueso de un lápiz, podría llegar a detener un avión Boeing 747 en pleno vuelo. Además, el hilo de una araña se puede estirar hasta el 30% más de su largo original sin romperse. Por todo esto podemos decir que la tela de una araña es uno de los materiales más resistentes que se conocen en el mundo. Se han estado haciendo esfuerzos para crear materiales artificiales semejantes. La seda producida por una araña es un ejemplo asombroso de lo que la vida ha llegado a producir, y que la tecnología de materiales sintéticos aún no ha llegado a imitar. ¿Pero de qué están hechas las telarañas? La tela de una araña está compuesta de proteínas. Una proteína es un compuesto bastante complejo de aminoácidos. A su vez, un aminoácido es una molécula grande compuesta por un grupo amino, nitrógeno e hidrógeno, y un grupo ácido llamado carboxilo, carbono, hidrógeno y oxígeno. Los aminoácidos forman las proteínas, que son como bloques con los que se construyen los seres vivos. El cuerpo humano, por ejemplo, está compuesto en un 20% de proteínas. En el caso de las telarañas, los aminoácidos principales con la glicina y la alanina. La araña los produce por medio de unas glándulas llamadas hilanderas en la parte posterior de su abdomen. Estas glándulas unen las proteínas para crear una seda flexible y resistente. Cuando a esta seda se añade una sustancia pegajosa, el resultado es una trampa muy eficiente. Y es que las fibras de seda de la araña tienen una resistencia incluso mayor que un cable de acero del mismo grosor. Además, la tela de araña podría estirarse más del doble de su longitud original sin riesgo a que se rompiera. El potencial para la producción de plásticos de biopolímeros de seda tejida por las arañas para sus webs se presentó en un papel por profesor Thomas Scheibel, de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Bayreuth, en los plásticos BDI en la Conferencia de Ingeniería Automotriz en Mannheim, Alemania en abril. La base científica detrás del desarrollo se encuentra en las proteínas que dan las telas y fibras, su única estabilidad y capacidad de estiramiento. Scheibel señalado que las proteínas suelen constan de 20 tipos de aminoácidos que se enlazan entre sí mediante péptidos y que la disposición variable de los aminoácidos permite una proteína de la longitud de la cadena 100 como resultado más de 10.130 cadenas de aminoácidos diferentes. Seda tejidas por insectos y arañas consisten principalmente de proteínas estructurales, derivadas no de aminoácidos naturales, pero de glicina, alanina, prolina y glutamina, construido a partir de repeticiones de 20, 100 aminoácidos módulos. Estos se mantienen unidos por fuerzas de Van der Waals para formar una estructura flexible en 3D con excelentes propiedades mecánicas.
Es chévere poner esto en contexto, diciendo que los filamentos de seda de araña pueden absorber 3 veces más energía que el Kevlar, una de las fibras sintéticas más resistente al desgaste. Todos estamos familiarizados con la imagen de la araña que recorre la tela para atrapar a la presa que acaba de caer en la trampa. Sin embargo, nos suele pasar inadvertido que el éxito de este mecanismo de captura representa un auténtico prodigio de ingeniería que las arañas han perfeccionado durante millones de años de evolución. Para entender las dificultades que debe superar la telaraña podemos pensar en las propiedades de los materiales que nos rodean en nuestra vida cotidiana. De un modo poco riguroso, podemos considerar que los materiales usuales se dividen en dos grandes familias. En primer lugar, disponemos de materiales que pueden soportar cargas elevadas antes de romperse, pero que se deforman solo un pequeño porcentaje de su longitud inicial antes de alcanzar la rotura. Ejemplos de este grupo son los metales y los materiales cerámicos. Por otro lado, existen materiales que no soportan cargas tan altas, pero que son capaces de aumentar su longitud incluso varias veces antes de romperse. La banda elástica es el ejemplo típico de este segundo grupo. La seda de araña. Todos estamos familiarizados con la imagen de la araña que recorre la tela para atrapar a la presa que acaba de caer en la trampa. Sin embargo, nos suele pasar inadvertido que el éxito de este mecanismo de captura representa un auténtico prodigio de ingeniería que las arañas han perfeccionado durante millones de años de evolución. Para entender las dificultades que debe superar la telaraña podemos pensar en las propiedades de los materiales que nos rodean en nuestra vida cotidiana. De un modo poco riguroso, podemos considerar que los materiales usuales se dividen en dos grandes familias. En primer lugar, disponemos de materiales que pueden soportar cargas elevadas antes de romperse, pero que se deforman solo un pequeño porcentaje de su longitud inicial antes de alcanzar la rotura. Ejemplos de este grupo son los metales y los cerámicos. Por otro lado, existen materiales que no soportan cargas tan altas, pero que son capaces de aumentar su longitud incluso varias veces antes de romperse. La banda elástica es el ejemplo típico de este segundo grupo. Teniendo en cuenta esta división, cabe preguntarse a cuál de los grupos anteriores debe pertenecer un material que pueda frenar objetos en movimiento o, en otras palabras, qué características capacitan a un material para realizar esta función. Desde un punto de vista formal, frenar un objeto supone convertirla en